Hola, en este video vamos a hablar de funciones polinómicas y vamos a ver algunas propiedades que tienen estas funciones. Hasta ahora estuvimos trabajando con funciones lineales, que son funciones de esta forma, m por x más b, con m y b números fijos. También vimos funciones cuadráticas, que eran funciones de la forma a por x al cuadrado, más b por x más c. También acá a, b y c son números fijos y para las funciones cuadráticas pedíamos que el a fuera distinto de 0 para que me apareciera este término, ¿no? El término cuadrático. Bueno, ahora las funciones polinómicas van a ser funciones de este tipo, tienen que tener esta forma. Son una generalización de las lineales y de las cuadráticas en el sentido que la fórmula de cualquier función polinómica está dada por una suma en la que cada término es un número fijo por una potencia de x con exponente un número natural o 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una función polinómica no es otra cosa que una suma, ¿sí? Tengo sumas donde cada uno de los términos es un número fijo por una potencia de x. A n es un número fijo, x a la n es una potencia de x. Y donde el exponente tiene que ser un número natural o 0. ¿Sí? Este n tiene que ser un número natural o 0. Acá fíjense, también tengo a2, que es un número fijo, por x a la 2. 2 es un número natural. Acá tengo a1 por x a la 1 más a sub 0 por x a la 0. ¿Sí? Fíjense que las funciones lineales serían funciones polinómicas de la forma a1 por x más a0. ¿Sí? Sería esta parte de lo que tengo acá escrito, donde a partir del a2, a3, a n serían todos 0. ¿Sí? Todos estos numeritos serían 0. Y solamente tendría a1 por x más a0. Las funciones cuadráticas serían funciones que tienen esta forma. A2 por x al cuadrado más a1 por x más a0. Bueno, por ejemplo, f, g y h son funciones polinómicas. Miremos cómo es f de x. Es igual a 5x al cubo menos 3x al cuadrado menos 2. Fíjense que tenemos sumas o restas de un número fijo por x elevado a un exponente, que en este caso es 3, que es un número natural. Acá tengo menos 3 por x a la 2. Y acá tengo menos 2 por x a la 0. Entonces, cada término de esta suma es un número fijo por una potencia de x. Acá tengo g de x, que es 7x a la séptima menos 3x a la cuarta más 5x menos 9. De nuevo, tengo sumas de números fijos por potencias de x. 7, que es un número fijo, por x a la 7. Acá tengo menos 3 por x a la 4, más 5 por x a la 1. Y acá tengo menos 9 por x a la 0. Y la función h de x es x a la 132 menos 4x a la 76 más 3 cuartos de x a la cuarta menos 56x. Tiene la misma estructura, sumas o restas de números fijos por x elevado a algún exponente, donde el exponente es un número natural o 0. ¿Sí? Eso es importante. Por ejemplo, si yo tuviera la función x a la 5 medios más 1, eso no es una función polinómica, porque si yo tengo elevado a la 5 medios no es un número natural, por lo tanto eso no sería una función polinómica. Para que sea polinómica, todos los exponentes tienen que ser números naturales o 0. Sí pueden ser fracciones o cualquier tipo de número real, los numeritos que multiplican a la x
elevada a alguna potencia, ¿sí? Estos numeritos, por ejemplo 3/4, acá es un número fraccionario, no importa, lo que no puede ser un número fraccionario es lo que está en el exponente. Bueno, el grado de una función polinómica va a ser la máxima potencia de x que aparece en su fórmula, ¿sí? Entonces, en f voy a mirar cuál es la máxima potencia de x que aparece acá. Bueno, acá tengo x a la 3, x a la 2 y x a la 0 tendría acá. La máxima potencia es 3, por lo tanto el grado de f es 3. Para la función g de x me aparece x a la 7, x a la cuarta, x y x a la 0. La máxima potencia es 7. 7 del exponente, no del numerito que multiplica, ¿sí? Este es el que me va a dar la máxima potencia de esta función polinómica, por lo tanto el grado de g es 7. Y para h, la máxima potencia, si miramos, acá tengo 132, 76, 4 y 1. La máxima potencia es 132, así que el grado de h es igual a 132. Acá fíjense una aclaración que les quería hacer, que independientemente del orden en que aparezcan las potencias, tengo que mirar cuál es la mayor. No me tengo que quedar con la primera para decir cuál es el grado. Fíjense que estas dos funciones son iguales. Las escribí desordenadas, ¿sí? Acá puse x a la 132, lo puse acá. Menos 4x a la 76 está acá. 3/4 de x a la cuarta está acá. Y menos 56x está acá. Es la misma función escrita de manera distinta. Ahora, para saber cuál es el grado de h, tengo que igual mirar qué potencias de x tengo. Acá tengo 4, 76, 132 y 1. ¿Cuál es la mayor potencia? 132. Por lo tanto, el grado de h es igual a 132, ¿sí? Es lo mismo que teníamos acá. Bueno, notemos que el grado de una función lineal no constante es 1. Por ejemplo, la función 5x más 6. Si miramos, acá tengo x a la 1 y acá tengo x a la 0. La máxima potencia que tengo acá es 1, así que, ¿sí? Porque tengo x a la 1, tengo una función polinómica de grado 1. Las funciones lineales, entonces, son funciones polinómicas de grado 1. Para las funciones constantes, el grado va a ser 0, ¿sí? Funciones constantes no nulas, o sea, la función constante que es distinta de 0. Esas funciones van a tener grado 0. Por ejemplo, la función constante igual a 3. Y el grado de una función cuadrática es 2. Por ejemplo, la función x al cuadrado menos 6 por x más 3, la mayor potencia de x que tengo es 2. Por lo tanto, el grado de la función cuadrática es 2. Bueno, esta es una definición. Se dice que un valor fijo r, si r es un número, es una raíz o cero de una función polinómica f si vale que f de r es igual a 0. ¿Sí? Si cuando evalúo la función en r eso me da 0, eso quiere decir que r es un 0 o una raíz de la función f. Por ejemplo, si pensamos en la función g de x que vimos recién, igual a 7x a la séptima menos 3x a la cuarta más 5x menos 9. Y vemos que g de 1, si hacemos la cuenta, nos queda 7 por 1 a la 7 menos 3 por x a la cuarta más 5 por 1 menos 9. ¿Sí? Si yo hago esta cuenta me queda 7 menos 3 más 5 menos 9. Eso me da 0. G de 1 me dio igual a 0. Eso quiere decir que 1 es un 0 o una raíz de la función polinómica g. Bien, una propiedad que tienen las funciones polinómicas es que una función polinómica de grado n tiene a lo sumo n raíces reales.
Por ejemplo, una función polinómica de grado 5 va a tener a lo sumo, como mucho, 5 raíces reales. ¿Sí? Pensemos en las funciones cuadráticas, que ya vimos que son funciones polinómicas de grado 2, y ya sabíamos que las funciones cuadráticas tienen a lo sumo, como mucho, 2 ceros. Bien, las funciones lineales de grado 1 van a tener una raíz, y las funciones polinómicas de grado 0, o sea, las constantes, no tienen raíces. Las constantes distintas de 0 no tienen raíces. Y las cuadráticas, repito, no todas tienen 2 raíces reales, tienen como mucho 2 raíces reales. Bueno, si conocemos las n raíces reales de una función polinómica de grado n, vamos a poder a esta función polinómica de grado n escribirla de esta manera factorizada, como escribíamos a las funciones cuadráticas de manera factorizada. Entonces, si conozco R1, R2 y Rn, que son todas las raíces que tiene esta función polinómica de grado n, a esta función la voy a escribir de forma factorizada como un numerito a, ¿sí? Un numerito fijo por x menos una de las raíces por x menos la otra raíz, hasta llegar a x menos la última raíz. ¿Sí? Sería una constante a, que es un número fijo, por el producto de x menos cada una de las raíces que tiene las raíces reales que tiene esta función polinómica de grado n. Bueno, y antes de hacer este ejemplo, una propiedad muy fácil de recordar es que si f y g son funciones polinómicas, entonces cuando hago f por g, el producto de dos funciones polinómicas también va a ser una función polinómica, y el grado de este producto entre f y g, el grado de f por g, va a ser igual al grado de f más el grado de g. ¿Sí? Entonces ahora sí, veamos este ejemplo. Si sabemos que la función polinómica f tiene grado 3, ¿sí? Tengo una función polinómica de grado 3 y tiene por raíces a 5, menos 2 y 8, resulta que f de x la voy a poder escribir de forma factorizada, como vimos la propiedad recién, ¿sí? Que tienen las funciones polinómicas. Si yo conozco todas las raíces o ceros de una función polinómica, la puedo escribir de forma factorizada, de esta manera, como vimos recién. Acá, fíjense, si yo conocía todas las raíces de una función polinómica de grado n, la podía escribir de esta manera. Entonces, fíjense acá que tengo 5 menos 2 y 8 son las raíces de esta función polinómica de grado 3. Como es una función polinómica de grado 3, no puede tener más de 3 raíces. Así que las 3 raíces son estas, 5 menos 2 y 8. Entonces a f la voy a poder escribir como un numerito, una constante, un número fijo por x menos cada una de las raíces que tengo. Entonces me queda a por x menos 5 por x menos 2 por x menos 8. ¿Sí? Entonces, esta sería una función polinómica de grado 3. ¿Por qué tiene grado 3 esta función polinómica? Bueno, si yo hago todas las distributivas, voy a ver que es una función polinómica de grado 3. Pero además, fíjense que cada uno de estos factores es una función polinómica de grado 1. ¿Sí? Si yo pienso esto como una función polinómica, x menos 5 es una función polinómica de grado 1. X menos 2 es una función polinómica de grado 1 y x menos 3 es otra función polinómica de grado 1. Entonces, como tengo esta propiedad que me dice que cuando yo tengo funciones polinómicas que se multiplican, el grado va a ser la suma de los grados. Acá tengo grado 1 más grado 1 más grado 1 me da 3. Entonces, esta f tiene grado 3. Y ahora supongamos que además
me dicen que f de 3 es igual a 200. ¿Sí? Este sería como un dato extra que me da el ejercicio. F de 3 es igual a 200. Entonces, este dato extra me va a permitir determinar quién es este A. Fíjense, evaluando en x igual a 3, en esta expresión que tenemos acá, nos va a quedar que f de 3 es igual a A. La x la reemplazo por 3, me queda 3 menos 5. Escribí acá. Acá me queda 3 más 2, porque este menos 2 es un más 2. 3 más 2. Y acá me queda 3 menos 8. ¿Sí? Me quedó A por 3 menos 5 por 3 más 2 por 3 menos 8 es igual a 200, porque el ejercicio me daba ese dato, que f de 3 era igual a 200. Bueno, y ahora acá tengo que despejar A. Me queda 200 es igual a por menos 2, hago la cuenta, 5 y menos 5. Me queda este producto que es igual a 50, ¿sí? Me quedaría 25 por 2, 50. Y entonces acá paso el 50 dividiendo, me queda 200 dividido 50, A es igual a 4. Entonces simplemente para terminar voy a reemplazar de esta expresión que ya teníamos acá, la A por 4 y va a quedar f de x igual a 4 por x menos 5 por x más 2 por x menos 8. ¿Sí? Acá fíjense, este menos 2 lo escribí como más 2. Bueno, entonces para resumir, esta f que encontramos es una función polinómica del grado 3 que tiene como raíces al 5, el menos 2 y el 8. Y además esta función polinómica cumple que evaluada en 3 me da igual a 200. ¿Sí? Si quieren hagan la cuenta, hagan f de 3 reemplazando acá la x por 3 y chequen que eso les da igual a 200. Bueno, acá tenemos otro ejemplo que está escrito distinto, pero es del mismo estilo que el anterior. Me piden hallar una función polinómica f de grado 3, cuyo gráfico corta el eje x en los puntos 1, 0, menos 2, 0 y 3, 0. Y al eje y lo corta en el punto 0, menos 6. Entonces acá marqué sobre un plano, tengo los dos ejes, el eje y el eje x, estos 4 puntos que me dieron, ¿sí? Son puntos del gráfico de f. Entonces acá tengo el 1, 0, el menos 2, 0, el 3, 0, que están sobre el eje x, y el que está sobre el eje y es el menos 6, el 0, menos 6, perdón. Entonces fíjense que a veces esto confunde, porque como todos tienen 0, parece que todos fueran ceros de esta función polinómica, pero no. Los únicos ceros son el menos 2, el 1 y el 3, que son los que cortan al eje x. ¿Está bien? Entonces, teníamos, como dije recién, que el gráfico de f corta al eje x en los puntos 1, 0, menos 2, 0 y 3, 0. Eso quiere decir que menos 2, 1 y 3 son ceros o raíces de la función f. ¿Sí? Entonces tengo una función polinómica de grado 3 y tengo las 3 raíces que tiene esta función polinómica. ¿Sí? No puede tener más de 3 raíces porque es de grado 3, así que como mucho tiene 3. Y ahí las tengo, las conozco. Entonces la puedo escribir de manera factorizada esta función polinómica. Igual que antes, me va a quedar a, que es un numerito que tendré que determinar después, por x menos 2. Porque acá tengo el menos 2 como una de las raíces, por x menos 1, que es la otra raíz que conozco, por x menos 3, que es la última raíz que me dan. Por lo tanto, f de x va a ser igual a por x más 2, por x menos 1, por x menos 3. Bien, tenemos así escrita la f. Y ahora, para determinar quién es el a, quién es este número, voy a usar que el gráfico de f pasa por el punto 0, menos 6. ¿Sí? El que habíamos graficado sobre el eje y. Como es un punto del gráfico,
Recordemos que los puntos del gráfico siempre son de la forma x, f de x. Entonces, si acá tengo un 0, este tiene que ser f de 0, por estar sobre el gráfico de la función. Siempre son de la forma x, f de x. Así que si acá tengo 0, este punto tiene que ser de la forma 0, f de 0, por estar sobre el gráfico. Esto me dice que f de 0 es igual a menos 6. ¿Sí? Como f de 0 es igual a menos 6, esto me va a servir para encontrar quién es el a, reemplazando la x, que es 0, en esta fórmula. Entonces me va a quedar a por 0 más 2, por 0 menos 1, por 0 menos 3. Eso sería f de 0, reemplazando la x por 0. Y eso, como dijimos recién, tiene que ser igual a menos 6. Repito, f de 0 es igual a menos 6. Así que reemplazo la x por 0 para obtener f de 0 e igualo a menos 6. Y acá de nuevo hacemos la cuenta. Acá me queda a por 2, por menos 1, por menos 3, igual a menos 6. 2 por menos 1 por menos 3 es igual a 6, así que me queda a por 6 igual a menos 6. Paso este 6 dividiendo y me queda menos 6 dividido 6, que es menos 1. Por lo tanto, a, que este es el numerito de acá, que faltaba determinar quién era, me quedó igual a menos 1. Entonces simplemente reemplazo la a por menos 1 y me queda menos 1 por x más 2, por x menos 1, por x menos 3. ¿Sí? Simplemente de esta fórmula que ya teníamos, cambio la a por menos 1, que es el valor que obtuvimos. Bueno, y acá para que quede mejor expresado, en vez de poner este menos 1, pongo directamente un menos, y esta sería la función polinómica de grado 3 que tiene como raíces al menos 2, al 1 y al 3.